Quisiera que el periodista mañana demuestre dónde Evo negoció luz verde con los contrabandistas. Esa es la prensa. Quisiera que usted, periodista, mañana me demuestre. Queda usted posesionado como presidente constitucional. Iniciado el gobierno de Evo Morales como el primer presidente indígena de la historia el año 2006, este arremetió contra los periodistas declarándolos sus enemigos. El primer adversario que tiene mi presidencia y mi gobierno son algunos medios de comunicación. Comenzaba así una relación tensa entre el presidente Morales, convertido en su propio vocero, y los medios de comunicación privados. Una relación marcada por antipatías, simpatías o intereses. Una relación de amores y odios bañada de política. Soy Roxana Lizárraga, soy periodista y también conductora, trabajo en Unitel, en Noticiero Telepaís. Telepaís Meridiano, en vivo desde La Paz. Buenas tardes, bienvenidos a Telepaís Fin de Semana. Yo creo que los periodistas no somos enemigos del presidente Evo Morales. Lo que ha sucedido es que existen algunas preguntas, algunos cuestionamientos que no les gusta a las autoridades gubernamentales. Usted lo está defendiendo al señor Núñez, yo lo siento que eso acusa, sobrepasando la atribución periodística. Esta tensión entre medios y gobierno ha sido a momentos extrema. Ha prohibido el ingreso de la prensa nacional a las conferencias del presidente, ha expuesto a los periodistas a la violencia de los movimientos sociales afines al gobierno, ha llevado a un diario a los juzgados, ha estallado un canal de televisión y ha provocado inclusive una huelga de hambre del gremio. Podemos llevar una propuesta de productores. ¿Podría la trayectoria de Morales explicar en parte esta situación? Creo que tiene que ver con cómo los medios, sobre todo los medios privados, se ocuparon de Evo Morales en su etapa de dirigente cocalero. Todos los medios de comunicación le hacíamos cobertura, hemos seguido sus bloqueos, hemos seguido sus caminatas, hemos seguido sus conferencias de prensa. Era un personaje estigmatizado, era alguien que ponía muchos obstáculos para el desenvolvimiento de la política en el país. Antes de la presidencia de Morales, la relación entre los medios de comunicación y el gobierno fluía sin mayor dificultad. Y es que los medios de comunicación en Bolivia, en su mayoría privados, mantuvieron siempre una estrecha relación con el poder político. Ambos, gobierno y dueños de medios, eran parte de la misma élite social y política que había gobernado el país desde su fundación. Durante los años 60 y 70, las radios mineras bolivianas dieron dura lucha a los gobiernos militares y fueron referente comunicacional en América Latina. Hoy, aun si la televisión tiene cada vez más alcance y relevancia, la radio sigue siendo, en el área rural, el medio más importante. En Bolivia hay más de 800 radios, casi 200 canales de televisión y más de 50 periódicos para los 9 millones de habitantes. Diario La Razón, La Prensa, El Extra, El Cambio. Los periódicos hay veces también hablan bien, hay veces también se va contra el gobierno, ¿no? Se entredicen entre ellos. Y en el centro de la disputa está el ciudadano, aquel a quienes ambos, gobierno y medios, se deben. Yo creo que la prensa no está siendo muy clara y precisa por algún temor que tiene con la relación con el mismo gobierno. Respecto a la prensa, y hay un rompimiento de relaciones, ¿qué opina usted de eso? Pero el gobierno no es enemigo de la prensa, señor. Resulta, ¿no? Desde que ha subido este gobierno siempre los ha tenido en jaque a los periodistas. Se evidencia así la polaridad que vive la sociedad entera, incluidos los propios medios. Hay públicos que son seguidores de los medios oficiales y hay públicos que más bien siguen a los otros medios. Pero ¿cómo afecta al ciudadano esa tensión entre medios y gobierno en su derecho a la información? Con seguridad no nos llega una buena y adecuada y coherente información. Lo que tenemos es un perjuicio, porque como hay unas audiencias polarizadas frente a unos medios polarizados,
no tenemos la posibilidad de hacernos un cuadro suficientemente global y coherente de lo que está ocurriendo en el país. Como dice este analista, ratificando la politización de los medios y la comunicación en Bolivia, ante la ausencia de una oposición consistente, el gobierno de Evo Morales parece haber encontrado en la prensa a su mejor adversario. Y para hacerle frente, la ha denunciado como opositor a su gobierno, ha potenciado y creado medios de comunicación estatales y ha comenzado a delinear nuevas reglas de juego, una serie de normas legales conflictivas y poco convincentes. A pesar de ello, la confianza en la libertad de prensa sigue vigente. Porque se supone que en una democracia los ciudadanos tenemos no solo el derecho, sino la obligación de conocer lo que está pasando para participar. Y uno participa desde el momento en que justamente recibe información. Y si no tengo información, obviamente voy a ser un semiciudadano, ¿no?